Graduado de la Universidad San Martín de Porres, les doy la más cordial bienvenida a nuestro Masterclass La cultura como generadora de valor para el negocio. El día de hoy nos acompaña nuestro especialista Martín Cáceres. Él es comunicador, tiene un posgrado en gestión del capital humano y gestión estratégica de la comunicación corporativa. Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de personas, desde las áreas de bienestar, clima, cultura y comunicación interna. Él es líder del área de clima y cultura en Claro y es docente consultor de comunicación y creador de diferentes contenidos para distintas organizaciones. Antes de dar inicio, les voy a brindar un par de indicaciones para el correcto desarrollo de este masterclass. Tanto el micrófono como el chat estarán desactivados. Este último se va a habilitar durante la ronda de preguntas para que puedan ir escribiendo sus consultas en caso las tuvieran. Esta ronda de preguntas durará aproximadamente entre 10 a 15 minutos y se va a realizar al finalizar la segunda parte de la exposición. Sin más preámbulos, doy pase al docente Martín Cáceres para iniciar este masterclass. Muchas gracias, Ángel. Gracias por la presentación, por la bienvenida. Encantado de compartir hoy día con todo este público que se ha conectado el día de hoy. Y feliz, de dar mi primera masterclass para la que es mi alma mater, ¿no? Porque yo también soy egresado de la Universidad de San Martín de Porres. Y como les mencionó Ángel, el tema de nuestra clase de hoy va a ser justamente un acercamiento dentro de lo que nos permite el tiempo a cómo la cultura organizacional es una generadora de valor para el negocio. Voy a compartir la presentación, permítanme un minuto, por favor. Correcto, creo que ya se ve. Muy bien. Cuando hablamos de la cultura organizacional como generadora de valor para el negocio, bueno, mejor dicho, para empezar a hablar de lo que es la cultura organizacional como generadora de valor para el negocio, vamos a empezar, centrándonos en un caso específico, en un caso de estudio. Y en este caso me voy a valer de una empresa que todos conocemos bastante bien, porque seguramente hemos ido y consumido ahí más de una vez, que es la conocida franquicia de café y otras bebidas Starbucks, ¿no? Una franquicia de origen norteamericano, de origen estadounidense, que tiene una presencia grande creo que en los 5 continentes a nivel mundial, ¿no? Entonces, la cultura de Starbucks es una cultura bastante reconocible, con elementos bastante claros que nos van a permitir, analizar justamente cómo es que una cultura termina generando valor para un negocio. Entonces, en otro grupo de alumnos míos, vimos este mismo caso y les hice una pregunta. ¿En qué piensas cuando ves esta imagen? Es la imagen clásica de una barista, de una persona que atiende, el counter, el mostrador en Starbucks, con sus elementos visuales reconocibles, ¿no? Cuando hicimos el análisis de los resultados, mediante 9 palabras, las principales que habían salido eran alegría, juventud, sonrisa, bienvenida, personalización, y las que habían tenido más acogida, habían sido acogedor, buen servicio y amabilidad. Entonces, digamos que son palabras o términos que probablemente la mayoría de nosotros asociamos con el servicio que nos brinda Starbucks, ¿no? Pero paradójicamente hay una palabra que aquí no figura, que es justamente, que ya se pueden imaginar ustedes qué palabra es. La palabra que no figura aquí es la palabra café. Nadie de las personas que pude encuestar en aquella otra sesión, mencionó que asociaba la imagen de la barista de Starbucks al café. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo un ejercicio donde asociaban a la marca, no con el producto, el producto principal que la marca comercia, sino con los atributos de identidad y de cultura que asocian a ese producto. Las sensaciones que le genera al momento de ir y visitar uno de los locales de Starbucks, ¿no? Entonces, y eso es un buen indicador de lo que es el trabajo cultural, el trabajo de una cultura organizacional al interior de una organización. La cultura organizacional, que es la personalidad de la organización, puede ser tan fuerte que trasciende, incluso así la organización cambie de rubro. Si mañana Starbucks dejara de vender café como producto principal
y se dedicara pues a vender, qué sé yo, hamburguesas, seguramente la calidad de servicio seguiría siendo la misma porque ya está involucrada seriamente en la construcción cultural de esta empresa. Y seguramente volverían a salir las mismas palabras que estamos viendo aquí, que salieron en esta pequeña encuesta, donde veíamos cómo se asociaba la personalidad de la marca a estos atributos. Un ejemplo que tuvimos, recuerdo que me causó bastante buena impresión aquí en Perú a inicios de pandemia, lo tuvo, por ejemplo, la pastelería San Antonio, la famosa y tradicional pastelería San Antonio, que tuvo que cambiar de rubro, digamos, motivada por la situación de inicios de pandemia, y se reconvirtió en una especie de mini market, de multimarket, ¿no? Pero al momento que el CEO, el gerente general de San Antonio, comunicó esto en las redes sociales de la empresa, se mantuvo, digamos, el mensaje de que iban a seguir atendiendo a las clientes con la misma amabilidad, el mismo servicio, la misma calidad de servicio y la misma calidez que han seguido manteniendo a lo largo de todos estos años. Y la gente, el público usuario, empezó a responder favorablemente porque entendía que esta reconversión del negocio debido a la coyuntura no implicaba un cambio en la esencia del mismo, un cambio en la manera en que la pastelería San Antonio maneja su entorno cultural, maneja sus atributos de identidad y maneja su servicio al cliente, que son conceptos que están íntimamente relacionados y que vamos a explorar, digamos, a lo largo de esta pequeña presentación. Entonces, tú puedes cambiar totalmente tu producto, tu servicio, tu rubro de negocio, todo, pero si tu cultura es lo suficientemente fuerte y eres una organización que tiene un propósito claro, eso va a prevalecer más allá del componente comercial que todas las empresas tienen, porque la generación de valor de un negocio no solamente va por el tema de cuánto vendes, sino también cuál es el tipo de relación que entablas con tus colaboradores y obviamente con tus consumidores finales. Y vamos a ver esa relación a lo largo nuevamente de esta presentación para que quede un poco más claro a través de los ejemplos que vamos a utilizar. Entonces, la cultura de una organización, como dije, es la personalidad de la marca y refleja los valores, creencias y actitudes que han aprendido y comparten sus miembros. La cultura organizacional es, en resumen, la forma en que pensamos y hacemos las cosas al interior de las organizaciones. Ahora, la cultura no siempre, a diferencia de la misión y visión, una cultura no siempre está escrita, porque es un conjunto de tradiciones y reglas tácitas, implícitas, que operan las 24 horas del día al interior de una organización. Entonces, cuando uno llega a una organización o cuando llega a cualquier lugar en realidad, va a percibir qué tipo de cultura existe en esa organización solamente al estar en ese lugar. Pongamos un ejemplo sencillo, totalmente doméstico. Un buen amigo mío me comentaba, él trabajó conmigo hace unos años y está prometido para casarse con una chica japonesa, ¿no? Su novia es japonesa. Entonces, ellos se conocieron en un intercambio estudiantil, mantuvieron una relación a distancia y él, cuando el momento que ella viajó a Lima, aprovechó para pedirle la mano. Pero ella le dijo, sí, acepto casarme contigo, pero ahora tienes que pedir la mano también a mis padres que están en Japón. Entonces, él tuvo que tomar un avión, viajar con ella a Japón nuevamente de vuelta y presentarse ante la familia de, digamos, ante la familia de ella para poder formalizar su compromiso. En ese momento, cuando ellos estaban en esta, digamos, esta cena de, digamos, de pedida de mano, él notaba que nadie hablaba si es que el padre no tomaba la palabra primero. Y notaba también que el padre de la novia en ningún momento se dirigía a él, ni siquiera lo miraba. Toda la relación era, sobre todo, solamente directamente con los miembros de su familia. Entonces, él escuchó la conversación casi como un invitado ausente porque no entendía mayormente lo que estaban hablando, más que lo poco que le traducía a su novia. Y lo único que entendió fue que cuando ella le dijo al padre para formalizar el compromiso, lo único que entendió fue no. ¿No? Dentro, bueno, seguramente no conozco el idioma japonés, pero me imagino que era fácil identificar que estaba haciendo una negativa. Bueno, después la cosa mejoró y todo el asunto y pudieron realmente formalizar, pero en ese momento, en esa sola interacción con esta familia, con la familia japonesa de su novia, él pudo percibir totalmente
¿Cuál era la cultura? No voy a decir la cultura del país, de Japón, pero por lo menos la cultura del entorno, de ese entorno, digamos, familiar donde él estaba entrando. Una cultura totalmente paternalista, dominada por la figura del padre, una cultura donde era implícito que era el padre quien toma todas las decisiones en la casa y que en esa casa no se hace nada si es que el padre no da su visto bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este ejemplo totalmente, digamos, como dije, ¿no? Un ejemplo totalmente personal, totalmente doméstico? Que nuevamente, que la cultura muchas veces la podemos percibir, aunque no la podemos definir claramente con palabras. La sentimos en el aire, sabemos cómo es la cultura si llegamos a un determinado tipo de empresa, como si llegamos a otro determinado tipo de empresa. Sabemos cómo se manejan los líderes, los códigos de comunicación, sabemos si hay paternalismo, si se toman las decisiones en conjunto, si todo tiene que pasar por la concentración de poder en una sola persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos que vamos a ir analizando paso a paso en esta presentación son los que nos permiten configurar o entender de primera mano cómo funciona la cultura en una organización. Ahora, eso quiere decir que simplemente nosotros asumimos que la cultura existe por default en una organización, en un entorno familiar, en un entorno profesional y tenemos que dejarla guardar libre y asumirla simplemente porque existe ya, pues obviamente que no. Porque si eso pasara, pues ni ustedes ni yo estaríamos aquí hablando de cultura organizacional. La cultura organizacional es parte de un diseño organizacional, parte de un diseño estructural que nos permite marcar las pautas y poder hacer una convergencia entre las reglas escritas y no escritas de la cultura, entre las cosas que están normadas, que están en base a las políticas, a los procesos, a las formas declaradas de cómo se hacen las cosas en una organización, y aquellas cosas que surgen naturalmente y que un buen estratega de gestión de personas, un buen estratega de cultura organizacional, tiene que aprender a incorporar a la cultura predominante en la empresa, ¿no? Porque si simplemente fuéramos en plan, pues, conquistador, ¿no? En plan imperio romano, pues, a tratar, digamos, de aplastar a las demás culturas, digamos, que estamos conquistando, en este caso las subculturas organizacionales que existen en muchas empresas, pues probablemente no estaríamos tomando la estrategia más inteligente, porque nosotros tenemos que entender de que por más de que nosotros diseñemos o formemos una cultura predominante en una empresa, siempre vamos a tener que tener un rol integrador, un rol conciliador, para que las subculturas terminen alineándose naturalmente a la cultura principal. Entonces, vamos a regresar nuevamente a Starbucks para poder entender justamente cómo se diseña o cómo son los niveles de la cultura organizacional. Que en este caso son niveles que podemos comparar con el hecho de pelar una cebolla, ¿no? Que en este caso hay un nivel más profundo, que es la filosofía, seguido por el nivel de los valores, de las conductas compartidas, y finalmente el nivel más superficial, pero no por ello menos importante, que es el de los símbolos culturales. Vamos a analizar uno por uno con ejemplos para que vean ustedes cómo se construye una cultura al interior de una organización. Permítanme un minuto nada más, por favor. Quiero corroborar algo. A ver, permítanme. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí, listo. Ya está. Siempre hay algún problemita técnico por aquí. Entonces, el nivel más profundo de una cultura organizacional es el nivel de la filosofía, ¿no? Que básicamente son las creencias básicas sobre la realidad y la forma de hacer las cosas al interior de una organización y que tiene mucho que ver con la misión y la visión de una organización, que es intrínsecamente lo que una organización asume que quiere ser o hacia dónde quiere apuntar. En este caso, la filosofía de Starbucks es bastante inspiradora, ¿no? Dice, inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza y un vecindario a la vez, ¿no? Es una filosofía que tiene que ver mucho con la trascendencia, con la personalización que vemos en el servicio al cliente, ¿no? Con esta relación cercana que la empresa quiere establecer con sus clientes, con sus consumidores finales y por ende también tiene que hacerlo con sus colaboradores. Y para ello se va a valer en primera instancia de lo que son de los valores culturales.
permítanme un segundo, que en este caso tienen que ver con mucho en Starbucks, mejor dicho, en una empresa los valores culturales, como la etimología de la palabra lo manda, tienen que ver con aquello que es valioso para la organización, con aquello que es importante, que es correcto, y son valores que tienen que perdurar en el tiempo, más allá de que los equipos humanos cambien o no en la organización. Tienen que, en el caso de Starbucks, tiene que, los valores, no los voy a listar aquí en este momento, pero tienen que ver mucho con generar una relación cercana y horizontal con la gente, con promover la equidad y la diversidad al interior de las organizaciones, con asumir la responsabilidad de todo lo que hacen y con generar innovación para seguir mejorando siempre su servicio. Los estoy parafraseando, no son los valores exactos de Starbucks. Pueden ingresar a su página web, sobre todo la página web en inglés, y van a verlos ahí bien detalladitos, pero en esencia son esto. Ahora, los valores culturales de una organización, un error que se comete mucho en las organizaciones, es hacer que estos valores estén literalmente pintados en la pared, ¿no? Declaramos nuestros valores culturales o nuestros principios culturales, como pasa en algunas organizaciones, y esos principios viven en cuadritos bien vistosos en las oficinas, viven en paredes súper bien brandeadas, viven digamos, en pines, en elementos gráficos, pero no son interiorizados por las personas a través de acciones concretas que les permitan ponerlos en práctica. Y si tú no logras como estratega de cultura que tus colaboradores, que tus trabajadores pongan en práctica esos valores, si no les das las herramientas necesarias para que ellos interioricen y vivan esos valores, entonces esos valores van a estar pintados en la pared literalmente, pero en la peor concepción del término. Una muestra, digamos, para poner un ejemplo de cómo Starbucks vive a cabalidad sus valores, tiene que ver con el tema de la promoción de la equidad y la diversidad al interior de la empresa. Esta imagen que estamos viendo aquí, que acompaña el concepto, es una imagen de la primera tienda de Starbucks que se abrió, si mal no recuerdo, en Corea o en Japón, y que como verán en la imagen, es una tienda, es la primera tienda donde había personal específicamente entrenado en lenguaje de señas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos nuevamente, si yo quiero promover equidad, diversidad, inclusión, tengo que obviamente tomar en cuenta a todos los grupos humanos que podrían estarse quedando fuera de ese concepto si es que yo no pongo en práctica acciones que realmente promuevan los valores que estoy mencionando, equidad, diversidad, inclusión. Entonces, importantísimo. Entonces, de esa manera estamos viendo que ese valor se está poniendo en práctica de manera real en la empresa y lo podemos percibir como usuarios y podemos percibirlo como un elemento formador de su cultura que realmente está contribuyendo a que ésta tenga credibilidad. Porque si no, pues obviamente estaríamos viendo simplemente una cultura que vive solamente en el papel, en el discurso, y eso no puede pasar en una empresa. Entonces, si uno ve, seguramente ustedes han visto en algún momento, yo no he tenido todavía la oportunidad de verlo, pero por ejemplo, yo sé que en Starbucks, si bien es cierto la mayoría de los baristas son entre millennials y centennials, me han contado también por ahí, he visto alguna foto, donde también contratan a personas base 5, base 6, incluso tal vez hasta un poquito mayores, para que puedan emplearse como baristas a medio tiempo. Entonces, interesante porque estás rompiendo un paradigma de que una persona mayor ya no puede trabajar, digamos, en una labor como esta, y estás realizando una acción adicional que promueve realmente tu principio de equidad y diversidad e inclusión. Entonces, vamos viendo cómo, si nosotros hablamos de una empresa que dice que quiere inspirar y nutrir el espíritu humano, entonces es comprensible que su escala de valores esté orientado a esto. Porque si yo veo una tienda donde realmente están incluyendo a personas que tal vez en otras empresas no son del todo bien tratadas, no son bienvenidas en muchos casos, entonces estoy viendo que los valores están reforzando la primera capa de la cebolla de la cultura organizacional de Starbucks, que es su filosofía. El siguiente nivel es el de las conductas compartidas, que en este caso, a diferencia de los valores culturales, en este caso, tienen que ver con aquellas normas que, si bien es cierto, tal vez no están totalmente escritas o no están en papel, son la forma en que la empresa se maneja al interior de la organización de manera natural. Son conductas, comportamientos, formas de hacer las cosas que han sido aceptadas y formadas a lo largo de la historia de la organización
y que la idea es que esas conductas se vayan alineando también a nuestros valores culturales. Por ejemplo, una conducta compartida que existe en Starbucks es que el proceso de reclutamiento y selección de personal para las tiendas no lo realiza un área de headhunting, un área de, digamos, un área de reclutamiento, de atracción de talento. Lo hace el mismo encargado, el mismo manager de la tienda y entrevista personalmente a los candidatos que quieren postular a esa tienda específica, ¿no? Yo quiero trabajar en el Starbucks de Chacarilla, no sé. Entonces voy a esa tienda, me entrevista él o la manager y va a analizar algo bien puntual. No solamente va a analizar si es que yo cumplo con las competencias y habilidades y el perfil necesario para poder trabajar en Starbucks, ¿no? Si voy a aprender a servir los productos, a hacer el café, etcétera, etcétera. No solamente eso. Lo que va a analizar, que seguramente ya muchos de ustedes se lo imaginan, es que también encajo yo con ese equipo humano, ¿no? Y que es una muy buena práctica que también me ha tocado en algún momento llevar a cabo y que recomiendo muchísimo. Al momento de reclutar a una persona para tu equipo, no solamente tienes que pensar en si va a cumplir bien sus tareas y sus funciones operativas y sus objetivos, tienes que pensar también si esa persona va a encajar con el grupo humano que ya tienes. Porque puede ser un capo, una capa, puede venirte con 10 maestrías encima, pero si no tiene el lado personal, el lado emocional, el lado relacional que se requiere para poder encajar en un grupo humano, entonces esa persona va a ser como una manzana de otro color en tu canasta, ¿no? Va a ser simplemente un elemento un poco extraño que no va a encajar del todo. Y eso es algo que en Starbucks se cuidan mucho de hacer y es una conducta compartida porque en este caso se ha normado ya de manera tácita de que este proceso se haga de esta forma, desafiando un poquito la manera tradicional de entrevistar que tenemos las empresas, que es obviamente ponerlo en manos de un equipo especializado en atracción y selección de talento. El último punto, y como dije, el más superficial, la capa más superficial, pero no por eso menos importante, es el de los símbolos culturales, que es algo bien rico de trabajar, ¿no? Los símbolos culturales son todos aquellos elementos gráficos, visuales, comunicacionales, digamos, que nos permiten generar identificación clara con una marca y con una cultura. Cuando vamos a Starbucks, lo que hacen los baristas es, primero, no te tratan de tú. No, a mí no en Starbucks no me dicen señor Cáceres, me dicen Martín. Entonces, generando justamente esa relación cercana, horizontal, que ya los valores culturales de Starbucks están configurando. Cuando me van a entregar mi producto, han escrito mi nombre ahí y eso se ha vuelto ya un icono cultural de la empresa, un símbolo cultural de la empresa. Yo sé que en mi vaso va a estar mi nombre y es algo totalmente reconocible para mí como elemento visual de la compañía. Incluso cosas el diseño de las tiendas ya sabemos cómo es, el uniforme, el look visual de los baristas también con este clásico delantal verde, no, incluso hasta la música que te ponen en Starbucks. La música que te ponen en Starbucks es más o menos una variante de este género que llamamos chill out, ¿no? Que es una música que está ahí, que te acompaña, pero que la puedes escuchar como, digamos, como un ruido agradable de fondo. Imagínense ustedes, por ejemplo, que en Starbucks yo llego y me pusieran pues este heavy metal o me pusieran reggaetón a todo volumen. Rompería totalmente con el ambiente agradable, afable, relajado que yo quiero tener para esta organización y que es parte también de los símbolos culturales que la caracterizan. Incluso las tazas, el merchandising que te venden, también es parte de ello y todo eso de ahí, como dije hace un momento, son capas de la cultura que tienen que estar totalmente diseñadas, son parte del diseño organizacional del equipo que está a cargo del Starbucks. Porque si nosotros simplemente, si uno fuera un Starbucks y te sirvieran una bebida en un vaso y otra en otro, y no hubiera esa personalización, y uno de los baristas te dijera señor Cáceres, y el otro te dice Martín, y el otro te dice oiga usted, estaríamos viendo, digamos, ahí como una disociación, un ruido, digamos, cultural que no contribuiría a tener esta cultura reconocible que hace realidad la filosofía organizacional de inspirar y nutrir el espíritu humano. Entonces, vamos viendo ahí cómo este diseño organizacional de la cultura empieza a generar valor para la estrategia del negocio. Starbucks no sería lo que es
¿no? Si es que solamente se limitara a vender café de la manera en que cualquier otra cafetería lo hace. Ellos tienen toda esta construcción cultural que, como dije, que está alineada totalmente a su filosofía y que genera un valor diferencial de cara al cliente final. Y lo bueno es que para nosotros como usuarios eso es fácil de percibir. Y si para ti es fácil de percibir eso, entonces estás identificando claramente no solamente la cultura de la empresa, sino cómo esa cultura configura la propuesta de valor del negocio. Nuevamente, si no te saludaran como te saludan, si no te trataran como te tratan, si no personalizaran la atención, si un día los encontraras sin mandil, verías claramente, sentirías que pasa algo raro, que no es el Starbucks al que tú estás acostumbrado a ir, que algo cambió. Y eso que está cambiando, eso que tú dices que no sabes que está cambiando, es justamente la cultura de la empresa, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender los niveles de la cultura, vamos empezando a entender también cuáles son los elementos que empiezan a configurar valor para el negocio. Starbucks hizo digamos, una bajada comunicacional muy buena de su cultura organizacional a través de una campaña que se llamó Meet Me at Starbucks, ¿no? Como decir, juntémonos, encontrémonos en Starbucks, ¿no? Que fue una serie de spots publicitarios que fueron filmados en 28 países distintos en un solo día, con la particularidad de que fue un solo día. Entonces voy a compartir justamente el video principal de la campaña Meet Me at Starbucks para que lo podamos ver y analizar y para ver cómo refleja eso la cultura organizacional que esta marca ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Bueno, antes de seguir, Ángel, ¿estamos bien con el tiempo? Sí, profesor, continúe nomás, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto. Listo. Solamente permítame saber que está configurado el sonido. Ya está, listo. Muy bien. Linda campaña, definitivamente. Vamos a comentarla una vez después de, justo acá me están avisando por interno, tenemos que pasar a un pequeño break, solamente de 3 minutos, que nos va a servir para hacer una pequeña pausa. Y una vez que regresamos, vamos a seguir comentando lo que derivamos de este video que hemos visto de la campaña Meet Me at Starbucks. Gracias, profesor. A continuación vamos a presentarles, queremos que ustedes puedan conocer un poco más de nuestra área de educación continua, los servicios que brindamos. Así que a continuación le pasamos el video. David, cuando gustes. Potencia tu talento desde casa con educación continua de la USMP. Contamos con más de 20 años de experiencia capacitando a más de 45.000 alumnos y 300 empresas públicas y privadas a nivel nacional. Te invitamos a conocer nuestros cursos de extensión profesional para el aprendizaje permanente, con una educación académica alineada a las demandas del mercado y de las necesidades de la sociedad, comprometida con la ética y el humanismo. Cursos de 36 horas. Community Manager, Marketing Digital, Estrategias de la Comunicación Interna y Endomarketing, Comunicación e Imagen Corporativa. Cursos de 24 horas,
Comunicación en instituciones públicas. Manejo de conflictos sociales. Prevención y manejo de crisis. Comunicación y marketing político. Inteligencia emocional. Responsabilidad social. Técnicas de presentación y comunicación efectiva. Marketing de contenidos. Historias para generar engagement. Gestión comercial. Estrategias y KPIs. Selección del talento humano. Nuevas herramientas digitales. Comunicación digital integral. E-commerce. Gestiona tu negocio online. Beneficios. Acceso a la biblioteca virtual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Enseñanza con docentes internacionales. Inducción al uso de nuestra aula virtual y Zoom. Clases virtuales en tiempo real a través de Zoom. Actividades prácticas. Sistema de acompañamiento al alumno. Asesoría para la entrega del trabajo final. Descarga de tu certificado desde nuestra aula virtual. Si eres parte de la comunidad USMP y Educación Continua, tienes un descuento del 10% en nuestros cursos de 24 horas y 36 horas. Complementa tu educación desde casa y ve por más. Solicita información sobre nuestros cursos comunicándote a través de nuestros siguientes canales. WhatsApp 923-098-988. Correo marketing-fcctp@usmp.pe. Encuéntranos en Facebook como Educación Continua USMP y en Instagram como Educación Continua USMP. Muchas gracias por prestar atención. A continuación continuamos con la exposición. Gracias, Ángel. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Un minuto, por favor. Listo. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? Luego de ver el video de la campaña de Starbucks, que es una campaña justamente de comunicación muy buena, que a mí me gustó mucho, que refleja de manera bastante bien a nivel comunicacional cuál es la esencia, la filosofía y la cultura que Starbucks quiere promover, ¿no? Tiene una bajada, una línea de bajada muy chévere, que es que dice, las cosas buenas pasan cuando estamos juntos. A lo largo de este video, de este video de campaña, podemos ver cómo se esfuerzan por mostrar una organización donde todos son bienvenidos, ¿no? Vemos gente de diferentes edades, de diferentes culturas, ¿no? Gente que se reúne para trabajar, que se reúne para estudiar, que se reúne para pasar un buen rato, que se reúne para tomarse selfies con sus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos gente, y el hecho de que se haya filmado en 28 países no es obviamente gratuito, porque obviamente está apelando a esa diversidad cultural, digamos, de cada país, para mostrar justamente el impacto sociocultural que tiene Starbucks a nivel mundial. Entonces, me parece que es una pieza de comunicación audiovisual que refleja bastante bien la cultura que hemos venido revisando a lo largo de esta presentación. Ahora bien, hace un par de años, en el 2018 fue aproximadamente, en las afueras de Starbucks empezaron a colocarse estos carteles, ¿no? Que decían, veíamos a personas de raza negra, afroamericanos en Estados Unidos, que iban con carteles que decían, por ejemplo, como, ¿no? Coffee is black, el café es negro, y cambiaban, digamos, el logo de Starbucks por Star Sucks, ¿no? O sea, por Starbucks apesta, por decirlo, ¿no? Entonces, uno dice, ¿qué pasó? En ese momento, estos dos hombres afroamericanos fueron víctimas de discriminación y arrestados en una cafetería en Starbucks en Filadelfia, ¿no? Estaban dos hombres sentados esperando a un tercer amigo para poder, digamos, para pedir lo que iban a consumir, y en un momento quisieron usar el baño. El encargado de tienda les dijo que el baño era solamente para clientes e inmediatamente llamó a la policía. Entonces, estos hombres pasaron 8 horas bajo custodia policial, y obviamente fue una crisis de imagen y de reputación para Starbucks, porque era un obvio acto de discriminación, ¿no? Entonces uno dice, como Martín, la empresa que se vende como inclusiva, que se vende como una empresa donde todos son bienvenidos, donde la podemos pasar bien, que promueve como valor la equidad y la diversidad, discriminando. En este caso, hay una crisis institucional, una crisis de imagen y de reputación que está afectando a la marca. Entonces la marca
tiene que en ese momento reaccionar de la manera en que tienes que reaccionar realmente como empresa. Primero, lo primero que haces es pedir perdón a los afectados, que fue lo que hizo Starbucks. Y también haces un control de daños. Starbucks en ese momento anunció el cierre de todos sus locales en Estados Unidos durante una tarde completa para brindar a sus empleados formación contra los prejuicios raciales, para capacitarlos en, digamos, en todo lo que es no discriminación racial. ¿Se imaginan la cantidad de plata que Starbucks debe haber perdido en ventas cerrando todos sus locales en Estados Unidos durante una tarde? Entiendo que en Estados Unidos hay por lo menos deben haber unos casi 15,000 locales de Starbucks. Entonces, la forma, digamos, la forma en que tomaron el toro por las astas era, digamos, una forma de salvaguardar su cultura y su imagen corporativa, porque no se podía permitir que esto pasara. Estamos hablando de ahí, seguramente, de un colaborador que no pasó los filtros culturales necesarios para poder acoplarse a la cultura organizacional que Starbucks está vendiendo. Una persona que tal vez no fue bien seleccionada por la empresa o que no fue bien capacitada y que era necesario en ese momento, digamos, saltar, digamos, sobrellevar esos prejuicios para poder, sobrellevarme la palabra, digamos, atacar esos prejuicios, trabajar en ellos para que no vuelva a suceder algo así. Tomando en cuenta también que la cultura organizacional de una empresa vive en el contexto real en donde esa empresa opera, en el contexto, no solamente en el contexto al interior de la organización, lo que hacemos culturalmente en una organización impacta en lo que la organización muestra hacia afuera y tú tienes que estar consciente como gestor de cultura y como gestor de empresa, que tu empresa también tu empresa y su cultura viven en un contexto específico. En ese momento, y hasta ahora, creo que seguramente muchos han escuchado hablar del movimiento Black Lives Matter, que quiere decir las vidas negras o las vidas afroamericanas también importan, ¿no? En Estados Unidos hay una tensión racial potentísima digamos, por los abusos que sobre todo la policía, mayoritariamente blanca, comete contra ciudadanos negros. Entonces, en un contexto tan complicado como este, que una empresa que promueve nuevamente como valor la equidad y diversidad discrimine a dos personas de raza negra, pues es doblemente grave. Pero en ese momento es donde tienes tú que como empresa salir, digamos, al frente y no solamente salir y decir, bueno, pedimos perdón a quienes hayamos ofendido, no. Tomar medidas concretas que, como dije, salvaguarden tu cultura y tu imagen corporativa. Ahora bien, nosotros estamos reconociendo cuál es el tipo de cultura que ha formado Starbucks, pero no es el único tipo de cultura que existe. Para nosotros poder entender cómo se forma la cultura corporativa, cuáles son los tipos, así como hay niveles de cultura corporativa, también hay estilos de cultura corporativa, ¿no? En este caso, para entender, hay diferentes clasificaciones de cultura. Yo me estoy basando en esta que fue publicada en Harvard Business Review, que te marca 8 estilos de cultura principales predominantes en las organizaciones y que en este caso están alineadas justamente a cuál es el tipo de cultura que contribuye más o menos al tipo de negocio que eres o a los objetivos estratégicos del negocio. Esta clasificación de cultura está en torno a 2 ejes. El primero es el eje de flexibilidad-estabilidad, que quiere decir cómo reaccionamos nosotros al entorno. Si preferimos la estabilidad o somos más adaptables y más propensos al cambio. Y el eje horizontal es el eje de independencia e interdependencia que marca cómo nos relacionamos con las personas, ¿no? Si somos personas independientes, más individualistas, competitivas, o si promovemos la interdependencia y el trabajo en equipo. Entonces, en estos 2 ejes marcan 4 cuadrantes donde están los principales tipos de cultura que voy a mencionar brevemente para poder analizar cómo esos tipos de cultura existen en diferentes tipos de organizaciones, ¿no? La cultura de aprendizaje es una cultura abierta, exploradora, creativa, que promueve las nuevas ideas, ¿no? A nivel de la organización. Una cultura que promueve mucho la innovación, ¿no? Que tiene que ver mucho, digamos, con el cambio, con la disrupción, con las cosas que generan soluciones pensando fuera de la caja. La cultura del disfrute es alegre, lúdica, creativa, es una cultura donde los empleados hacen lo que los hace felices y
En este caso, los líderes promueven justamente eso también, que haya autonomía, que se maneje la espontaneidad, el sentido del humor, ¿no? Parece una cultura muy cool, ¿no? Muy chévere en este caso, ¿no? Después seguimos con la cultura de propósito. La cultura de propósito es más idealista, tolerante, guiada hacia un fin mayor, hacia una contribución mayor a la sociedad, hacerle bien al mundo a largo plazo, con foco en la sustentabilidad y en el sentido de comunidad, ¿no? La cultura de cuidado es una cultura enfocada sobre todo en las personas, una cultura cálida, colaborativa, enfocada en las relaciones y la confianza mutua, en promover la lealtad, el trabajo en equipo, las relaciones positivas entre las personas. En el siguiente cuadrante encontramos la cultura de resultados, que es una cultura enfocada a logros y objetivos, ¿no? A las metas, a ganarla, a la competencia, al éxito, digamos, a que los ascensos en la empresa se muevan a través del desempeño, etcétera, etcétera, ¿no? La cultura de autoridad es una cultura competitiva, resuelta, decisiva, dominante, una cultura donde probablemente el poder de decisión es fuerte y se concentra también en pocas personas. Es una cultura donde hay una jerarquía clara, notable, y que son los niveles superiores de la empresa quienes llevan la voz cantante al momento de marcar la senda que esta empresa va a seguir. La cultura de orden es una cultura estructurada, metódica, con reglas, con respeto, con planificación, con cumplimiento de plazos. Es una cultura muy organizada que en este caso promueve, digamos, en este caso, la planificación, el orden, todo lo que es necesario para que la empresa marche, valga la redundancia, de manera ordenada. Y la cultura de seguridad es una cultura realista, cuidadosa, preparada, donde se planifican mucho los riesgos a todo nivel, riesgos financieros, riesgos de seguridad, etcétera, etcétera, donde se piensan las cosas detenidamente para anticiparnos a los cambios en un entorno bastante realista. Ahora, en base a estas definiciones bastante apretadas, bastante escuetas, digamos, podríamos entender, digamos, podríamos pensar que hay culturas que son más chéveres que otras, o que hay culturas que nos gustan más que otras, ¿no? Seguramente si yo escucho disfrute, propósito, cuidado, voy a pensar que son mejores culturas que tal vez que culturas como autoridad u orden o seguridad. Nuevamente, dependen muchísimo de cada organización. Entonces, aquí estoy colocando algunas empresas que reflejan las culturas que estamos viendo, ¿no? Seguramente Google es un buen ejemplo de una cultura abierta, exploradora, creativa, pero también en esa cultura chévere que estamos viviendo, en una empresa como Google, también podemos tener tal vez esta vertiente exploradora que tenemos, también puede contribuir a que en algunos casos se pierda el foco en el resultado o en la estrategia de negocio. En el caso de las culturas de disfrute, como la de Zappos, esta marca de zapatos que les recomiendo que googleen y busquen, porque es una empresa que tiene prácticas culturales muy alucinantes y muy chéveres, muy disruptivas totalmente. La cultura de disfrute también tiene que ver mucho con la cultura de las startups, donde se promueve mucho la autonomía y todo, pero también ahí nos podemos correr el riesgo de que tanta autonomía genere tal vez falta de disciplina o falta de cumplimiento de plazos. En el caso de la cultura de propósito, tenemos ahí, por ejemplo, a Whole Foods Market, que es un market, digamos, totalmente enfocado en la sostenibilidad, en el respeto al medio ambiente, digamos, en productos, digamos, que respeten las buenas prácticas agrícolas y que sean amigables, ecoamigables con el medio ambiente. La cultura de propósito también está muy ligada, por ejemplo, a la labor de las ONGs, por ejemplo, y puede hacer también que, si bien es cierto, es una cultura muy chévere, muy altruista, con foco, digamos, un foco en el beneficio, digamos, de la Tierra como planeta, a veces tanto idealismo también puede hacer que perdamos el foco en los problemas prácticos que conlleva nuestra labor. La cultura enfocada a las personas, para lo cual Disney es un ejemplo clarísimo, es una cultura que, si bien es cierto, es la cultura seguramente que la que nosotros nos gustaría mayormente vivir porque está enfocada en nosotros como seres humanos, y es una cultura que busca el consenso. Pero también en algunos casos, mucho consenso al momento de una organización puede ir en contra, puede hacer ralentizar, volver lenta la toma de decisiones claras al interior de la organización. No siempre podemos contentar a todo el mundo. Entonces, hay a veces en que tiene que haber una mano fuerte que tome una decisión
en vez de buscar probablemente que todos estemos de acuerdo, porque no siempre se va a poder. Las culturas orientadas a resultados, como la de GSK, en este caso, se corren a veces el riesgo, a pesar de que todas las empresas tienen que tener una orientación en mayor y menor medida de resultados, que probablemente que al buscar tanto el resultado, al enfocarnos tanto en, digamos, en conseguir la meta, podamos generar altos niveles de estrés y ansiedad en nuestros colaboradores, porque los vamos a presionar mucho también. En cuanto a la cultura de autoridad, en este caso, ¿cuál es el riesgo? La concentración de poder, ¿no? Una cultura de autoridad fuerte puede hacer que las decisiones se tomen de manera muy vertical y que solamente pasen por un grupo muy reducido de personas y que simplemente se vuelva una cultura más mandatoria, más de ordenar cosas antes que realmente explicarle a la gente por qué realmente se están haciendo las cosas. En este caso, en el caso de la cultura de orden, por ejemplo, una cultura de orden es una cultura que, por ejemplo, que se ve mucho en las empresas constructoras, por ejemplo, que tienen procesos bastante claros y en algunos casos son respetuosos de la tradición, en todo caso, pero también mucha tradición puede restarte también componentes de creatividad e innovación que son necesarios para evolucionar como negocio. Y en el caso de la cultura de seguridad, es una cultura que está muy presente, por ejemplo, en las empresas del sector extractivo, en las empresas de minería, de ingeniería, y que si bien es cierto, es una cultura muy planificada y muy atenta a los riesgos, tal vez este exceso de planificación y estandarización también te puede llevar a la burocracia, a la inflexibilidad y en algunos casos también a la deshumanización del factor humano de la empresa, ¿no? Entonces, como estamos viendo aquí, nuevamente, no hay culturas buenas ni malas. Hay culturas, todas las culturas tienen sus pros y sus contras, y cada cultura es ideal para el tipo de empresa que la necesita para cumplir sus objetivos. Seguramente si yo quisiera que una empresa pues del sector extractivo, una empresa de minería, tuviéramos enteramente una cultura de disfrute, pues probablemente no sería la más adecuada porque necesitamos una cultura de seguridad justamente para mantener ese alto estándar de seguridad y salud ocupacional que va a permitir que no hayan accidentes al interior de una labor tan expuesta como el de la minería, por ejemplo. Si yo quisiera llevar una empresa como Google o una startup una cultura de autoridad, probablemente no sería la más adecuada, porque obviamente una cultura de autoridad no va a haber tanto espacio para el consenso, para la innovación, para el trabajo colaborativo, sino vamos a tener un líder fuerte que va a decir, ok, aquí tomamos las decisiones de manera más vertical, con más mano dura, con más, digamos, con menos participación del equipo humano. Entonces nosotros, nuestra labor como estrategas de cultura organizacional es identificar cuál es el tipo, cuál es de estos estilos de cultura es el que predomina en nuestra empresa. Y el segundo paso es entender si esa es la cultura que es la que nuestra empresa necesita para ver si es que la tenemos que intervenir o tenemos que hacerla evolucionar. Ahora, solamente para cerrar este cuadro, aquí hay una forma también fácil de interpretar esto. En una empresa, obviamente, seguramente más de uno está pensando, no existe solamente un estilo de cultura. Generalmente las culturas que están cerca en el mismo cuadrante, por ejemplo, la cultura en una empresa donde la cultura de seguridad es predominante, también va a haber seguramente una cultura de orden, pero es poco probable que también exista una cultura de aprendizaje que está totalmente en las antípodas. Si hacemos una línea imaginaria diagonal, la cultura que está en el otro extremo es la que seguramente menos presencia va a tener en una empresa donde predomina la cultura de seguridad. Y ahora, ¿cómo sabemos cuál es el alcance de la cultura actual en nuestros equipos de trabajo? Primero, en este caso usamos la convergencia. Si nosotros encuestamos a nuestro equipo humano, a nuestros colaboradores, y vemos que todos tienen claro cuál es la cultura predominante en la empresa, decimos, sí, en nuestra empresa la cultura es de resultados, entonces esa cultura te va a permitir, esa identificación clara de la cultura va a generar más compromiso, más orientación al cliente, pero también va a ser más difícil que esa cultura cambie, porque ya está muy arraigada, muy posicionada en la mente y en la manera de hacer las cosas de tu equipo humano. Ahora, si la convergencia es baja,
Si la gente no se pone de acuerdo, si tu gente te dice, uy, yo creo que aquí tenemos disfrute, pero por acá orden y más allá propósito, si no hay un consenso más o menos unánime de cuál es la cultura predominante, entonces vas a tener seguramente problemas de engagement con tus colaboradores, pero vas a tener una pauta clara para saber que tienes que intervenir culturalmente en la empresa para alinear a tus colaboradores a tu cultura organizacional, a la que tú consideres que sea la predominante y la que más le conviene al negocio. Ahora, tú tienes dos opciones como estratega de cultura organizacional, ¿no? Puedes imitar una cultura exitosa o diseñar una cultura propia. Yo me voy mayoritariamente por la segunda opción. ¿Por qué? Porque lamentablemente no todos podemos ser Google. Hay gente que dice, yo admiro la cultura de Google o la cultura de Starbucks o la cultura de Tesla, ¿no? Porque son culturas abiertas, innovadoras, disruptivas, donde colaboramos todos, pero nosotros tenemos que analizar si en nuestra empresa tenemos las condiciones necesarias para poder evolucionar hacia una cultura de ese tipo. Pensar que la cultura organizacional es una receta que se puede aplicar de la misma manera en cualquier empresa, pues es un error, porque los ingredientes en cada empresa cambian, porque el cocinero en cada empresa cambia. Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, llevar a nuestra empresa hacia un modelo cultural de Google, por ejemplo, pero en nuestra empresa hay burocracia, liderazgo paternalista, las decisiones concentradas en una sola persona o en pocas personas, exceso, digamos, procesos antiguos, mala comunicación. Entonces, yo tendría que analizar, estoy en el momento, tengo las condiciones dadas para poder migrar hacia una cultura abierta, innovadora y colaborativa, como la de Google, por ejemplo. Entonces, hay que hacer ese diagnóstico al interior de las organizaciones para saber qué terreno estamos pisando y, sobre todo, cuál es el tipo de cultura que más va a contribuir a que nuestros objetivos organizacionales se cumplan. Porque la cultura es obviamente una palanca para el alineamiento del equipo humano con la empresa y para el logro de los objetivos de negocio. Porque si no está alineada a eso, entonces la cultura se vuelve simplemente un adorno. Algo que sabemos que existe ahí, pero que no estamos gestionando estratégicamente. Y la cultura es, antes que todo eso, parte de un diseño organizacional estratégico que tiene mucho que ver con este cuadro de los 4 niveles de cultura, este círculo, mejor dicho, de los 4 niveles de cultura que mostré algunas diapositivas atrás. Ahora bien, si nosotros revisamos, volviendo nuevamente al caso de Starbucks, si nosotros revisamos los números, pues vamos a ver que los números de Starbucks en realidad, más o menos, por lo menos estos datos que son al cierre entre el 2019 y 2020, los números son bastante buenos. Tenemos 32.660 tiendas de Starbucks, con presencia en 83 países, 26.5 billones, no millones, de aumento de ingresos en ese periodo y casi 350.000 empleados a nivel mundial. Y todo esto se ha logrado pese a que el café es solamente un pretexto. Una buena muestra del éxito cultural de una organización es cuando le preguntamos literalmente a la gente qué es lo que vende esa empresa y no te dicen necesariamente el producto que vende. Si yo les pregunto a ustedes qué vende Coca-Cola, ustedes me van a decir vende felicidad, porque ya está posicionado en la mente de nosotros, ¿no? Si nos vamos ahorita pues a una marca nacional, si les digo que vende Coca-Cola van a pensar, me vende peruanidad, me vende sabor nacional, ¿no? Ya no lo sos, no te va a decir vende gaseosa, porque es la parte más, es el qué hace la empresa. Tú me estás hablando, cuando hablamos de la cultura, es el cómo hace las cosas la empresa y el propósito de la marca tiene que ver con cómo trasciende eso hacia el consumidor final para generar la identificación. Nuevamente, en todo lo que hemos visto a lo largo de este breve análisis de la cultura corporativa de Starbucks, el último elemento que hemos mencionado es el café. Porque uno va al Starbucks porque se siente identificado con todos y cada uno, o con cada uno, con varios de los elementos de la cultura que hemos visto, con sus ritos, con sus tradiciones, con su ambiente, con la calidez de su gente, con la calidad de su servicio, etcétera, etcétera. Yo les soy honesto, Starbucks ni siquiera es mi cafetería favorita a nivel de producto. Conozco 20 cafeterías, seguramente más artesanales, que tienen un café muchísimo más rico, ¿no? Con un grano mucho más fino, más aromático, lo que quieras. El café de Starbucks es un café serializado, industrializado, y sin embargo, por lo menos en las épocas prepandemia, yo iba con regularidad porque me gustaba estar ahí.
para ir ya entrando ya a la parte final de esta breve, digamos, y apretada exposición de esta clase, ¿no? ¿Qué logramos con una cultura bien diseñada? Primero, atraer y retener el talento. Todo lo que pasa al interior de una organización se refleja en la imagen que la organización expone ante sus clientes finales. Si tú le preguntas a una persona si le gustaría trabajar en una empresa que tiene una cultura como la de Starbucks o como la de Google o como la de Inca Kola acá en el Perú, te va a decir que sí, porque está viendo realmente que las prácticas culturales impactan positivamente en las personas. Segundo, logro crear una identidad. Tienes un buen producto, porque tienes que tener un buen producto, sí, ¿no? Porque a mí, bueno, si Starbucks me vendiera un café pues aguado, pues seguramente no iría por más cultura bonita que tenga. Pero en este caso, a este buen producto que tengo le sumo una trascendencia, un propósito, un impacto en la sociedad que va más allá de sus objetivos comerciales. Tercero, reforzar el engagement, compromiso de nuestros colaboradores. Los colaboradores se van a identificar con una cultura, con unos valores que ellos puedan hacer suyos. Si nosotros simplemente decimos, bajamos un día y decimos, estos son nuestros valores culturales y ustedes los tienen que asumir porque nosotros lo decimos como empresa, pues créanme que van a generar el efecto totalmente contrario. La gente tiene que sentirse parte de algo más grande para poder identificarse con esa cultura que tú le estás vendiendo, que le estás diseñando. El cuarto punto es potenciar nuestra imagen corporativa. Creo que lo hemos visto de manera bastante clara con el ejemplo, con esta crisis de reputación e imagen que tuvo Starbucks a raíz de este acto de discriminación y que me permite reforzar un concepto claro. Todo lo que pasa al interior de la empresa se refleja al exterior de la misma, se refleja de cara al cliente final, porque la experiencia del cliente interno es la que reflejas en tu usuario final. Richard Branson, el fundador de Virgin, ¿no? de este conglomerado de empresas que tienen negocios en varios rubros, telecomunicaciones, música, etcétera, tiene una frase bien famosa que dice, ¿no? Cuida a tus empleados porque ellos son los que van a cuidar de tus clientes. ¿No? Entonces, y creo que resume bastante bien cómo es el trabajo que deberíamos hacer y qué es lo que aprenderíamos en un curso como el que va a derivar de esta masterclass para diseñar la cultura organizacional que nos permita generar valor al negocio y cumplir los objetivos estratégicos que la empresa quiere lograr. Y para eso, el cómo hacemos las cosas, que es la cultura organizacional, es un factor cada vez más esencial. Cada vez más empresas, y eso es algo que me agrada muchísimo, le están poniendo mucha fuerza a sus procesos de cambio, de transformación, de posicionamiento cultural, y eso está bien, porque antes era algo que probablemente teníamos, como dije, por default. Estaba en el aire ahí la cultura. Así somos, pues. Ahora ya no solamente así somos, es así queremos ser, porque esa es la forma en que nos conviene ser para poder ser una empresa que cumple los objetivos y que encima trasciende en la sociedad. Entonces, y volvemos para cerrar a la imagen con que abrimos esta presentación. Esta barista sonriente que te atiende el Starbucks no solamente te sonríe porque le da la gana de sonreírte. Esta persona te sonríe porque es el resultado de toda una cultura organizacional que la respalda y que se configura a través de todos los elementos que hemos visto de manera breve en esta presentación. Antes de culminar esta masterclass, yo quiero contarles solamente por qué escogí Starbucks como este caso. Escogí Starbucks para analizar su cultura porque les creo, porque le creo a su cultura, porque le creo a su promesa de marca. Como dije, ni siquiera es mi café favorito. Como producto, conozco 20 cafés más ricos que Starbucks. Pero yo tengo una historia con Starbucks. Generalmente yo en mi labor yo trabajo en dos sitios, ¿no? Trabajo en Claro, ¿no? En el área de clima y cultura, y también me desempeño como docente y como consultor. Entonces, generalmente los fines de semana muchas veces aprovechaba para avanzar mis tareas como docente, corregir pruebas, exámenes, trabajos, avanzar los PPT de la clase, etcétera, etcétera. Y generalmente con mi novia, con quien vivo, teníamos siempre una costumbre porque ella también hace labores similares y decíamos, oye, nos quedamos trabajando aquí en la casa, por ejemplo, un domingo. No, mejor vamos, agarramos las laptops y nos vamos a Starbucks. Nos pedimos un café, algo de comer y estamos ahí. ¿Por qué? Simplemente porque nos gustaba estar ahí. Porque todo lo que he contado de esta empresa, que parece que le estuviera haciendo un cherry, pero en realidad no es así, todo lo que he contado de la empresa es realmente lo que yo percibía cuando iba a un local de ellos.
la amabilidad, la cordialidad, el respeto, los valores, que son los temas que configuran una cultura y que en ese momento estaban generando valor para el negocio, porque estaban haciendo que mi novio y yo no fuéramos a otra cafetería, fuéramos a Starbucks a consumir porque nos sentíamos bien ahí, porque nos sentíamos justamente como en el video que vimos de Encontrémonos en Starbucks. Yo, bueno, creo que me he pasado un poquito, aquí ya me están avisando por interno. Les agradezco mucho, digamos, a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Espero haber sido lo más claro y conciso posible con esta breve exposición de lo que es la cultura organizacional como generadora de valor del negocio. Y ahora pasaremos a la parte que más me gusta de esto, que es poder interactuar con ustedes y poder absolver las preguntas que tengan para hacerme, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas. Como pueden ver, el chat ya se ha activado y ya las pueden realizar. Solo recordarles la indicación inicial, las consultas tratemos de que sean muy precisas para que todos podamos participar. Perfecto. Gracias, Ángel. A ver, aquí estoy leyendo el chat, veo un par de preguntas, ¿no? Acá me dice, oye, no leo la... Okay, ya la encontré, disculpen. Jessica nos pregunta, dice, ¿puede ocurrir que cuando diseñas la cultura después de algunos años de formada la empresa, debas prescindir de varios colaboradores que no se alinean? ¿Conoce algún caso práctico en que una empresa se haya visto afectada en su misión u objetivos por esta situación? Pues lamentablemente sí, Jessica, ¿no? Es un proceso cultural, es un proceso, como dije, es un proceso de alineamiento. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de contar con personas, mejor dicho, no solamente de reclutar personas que estén alineadas con nuestros valores culturales, sino de formarlas y darles herramientas para que puedan vivirlos a lo largo del tiempo, ¿no? Para que puedan ellos ser realmente embajadores de la marca, embajadores de la empresa, y no haya una disonancia entre lo que la empresa dice ser y lo que sus colaboradores muestran, ¿no? Que deban prescindir de algunos colaboradores, pues mira, hay muchísimos colaboradores que salen por diferentes razones de la empresa y muchas veces la gente piensa que solamente salen por el desempeño. Pero, por ejemplo, cuando se diseña un modelo de competencias en una organización, ese modelo de competencias, en un caso ideal, tiene que estar alineado a la cultura organizacional y a sus principios y a sus valores. Si una persona no refleja las conductas que configuran esas competencias, entonces vamos a ver que no se está alineando a la cultura organizacional y eso generalmente va a tener un impacto negativo en el logro de sus objetivos del puesto y en el logro del cumplimiento de sus funciones. Entonces, en ese caso, sí, probablemente, por un tema natural, esa persona finalmente va a poder seguramente tener un proceso de desvinculación con la empresa, lo cual no implica que podamos hacer lo necesario como organización para poderle brindar las oportunidades y las herramientas para que él tenga este alineamiento cultural con la organización. Sin ir muy lejos, al trabajador que discriminó a estas dos personas de raza negra en Starbucks de Filadelfia, no fue despedido de la organización, a pesar de que estaba totalmente desalineado con las políticas o la cultura de equidad y diversidad de la empresa, e inclusión. Se le brindó la oportunidad de capacitarse junto con sus demás compañeros para que pueda subsanar este error, esta mala conducta y no volverla a repetir a futuro. Gracias por la pregunta, Jessica. Acá Juliana nos pregunta, dice, ¿qué estrategia es efectiva para implementar una cultura en varias empresas que pertenecen a una sola empresa en Perú? Varias sedes y razones sociales distintas y en otros países de Latinoamérica. Ese es un gran reto, Juliana. Grandísimo reto porque, porque obviamente, sobre todo si son razones sociales de otros países, pues obviamente la cultura está influenciada no solamente está influenciada también por los factores culturales propios de cada país. La cultura nacional de Perú no es igual que la de Argentina, y ni la de Argentina que la de Chile, o la de Chile que con México, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería mi primera estrategia o lo que yo recomendaría en este caso? Lo primero que tiene que haber tenemos que tener claro es que no hay cultura organizacional que exista si es que no hay un alineamiento a nivel de las cabezas de la organización. Los líderes regionales de cada área tienen que trabajar en la co-construcción, en la co-creación
de todos los lineamientos culturales de la organización, los valores, la filosofía, los supuestos compartidos, los símbolos culturales y comunicacionales, para que una vez que haya ese alineamiento a nivel de equipo directivo, este puede bajar naturalmente a todas las necesidades, sin que eso digamos, ignore las características propias a nivel cultural, a nivel nacional de cada una de las operaciones. Porque nuevamente, yo no puedo pretender ignorar, por ejemplo, que tal vez incluso pasa en las mismas, a veces cuando simplemente somos países distintos, somos ciudades distintas. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en mi empresa, en Claro, el horario era diferenciado y las regiones norte y sur, ¿no? Tenían un horario, por ejemplo, ellos mantenían 2 horas de refrigerio porque una tradición, un ritual cultural de la región era tomarse la siesta, cosa que en Lima no hacíamos, por ejemplo. Entonces, nosotros no podíamos obviar eso, pero sí podíamos trabajar en una unificación para que posteriormente se fueran alineando a las costumbres predominantes de la empresa. Pero mi primera estrategia para responder tu pregunta, Juliana, es eso. Trabajar que el equipo que va a construir la cultura trabaje de la mano con los líderes regionales de cada operación para que haya una unificación clara y unos lineamientos que nuevamente sean claros y uniformes sin ignorar la realidad cultural de cada país. Adriana nos dice, si la cultura que genera la organización, gracias Juliana por la pregunta antes que nada, Adriana nos dice, si la cultura que genera la organización impacta en tu vida personal también. Pues, bueno Adriana, ¿qué te puedo decir? Desde que yo participé activamente en la construcción de los principios culturales de Claro, de la organización de trabajo ahora, y créeme que desde que esos principios culturales los hemos bajado, interiorizado, los comunicamos todo el tiempo y los reforzamos, naturalmente yo siento que los vivo más. Porque siento que ya se han vuelto parte, desde el momento que son parte de mi entorno laboral, y del momento que mi entorno laboral, ahora más en una pandemia, se han difuminado los límites incluso con tu entorno personal, yo creo que definitivamente sí impacta muchísimo digamos, en tu vida cotidiana. Y lo bueno y lo más paja probablemente es que impacta sin que te des cuenta realmente. Simplemente empiezas a darte cuenta de que, por ejemplo, uno de los principios culturales que diseñamos para Claro fue la cercanía, ser cercanos. Y créeme que ahora, tanto en mi vida laboral como en mi vida personal, trato en la medida de lo posible de cumplir con los lineamientos del principio de cercanía. Ser empático, escuchar activamente a mis interlocutores, enfocarme en la solución de sus necesidades para darles buenas experiencias. Y es algo que a veces te genera un conflicto porque a veces sientes que lo estás haciendo a nivel empresa, pero tal vez en tu vida personal y familiar no lo estás practicando tanto. Entonces tienes que llevarlo a ambos entornos para que tú mismo tengas esa credibilidad que necesita haber interiorizado un valor cultural, un principio que debe vivir tanto en la empresa como en tu vida personal, ¿no? Yo ahí te recomiendo, busquen hay un chico en TikTok, un TikToker chileno, que justamente trabajaba en Starbucks, y que el chico se la ha pasado en su cuenta de TikTok, promoviendo las costumbres, la manera de hacer las cosas, todo lo que él hacía en su chamba en Starbucks. Entonces, te lo muestra de manera bien divertida, pero es una muy buena muestra de cómo la cultura organizacional de la empresa caló totalmente él, que se hizo un TikTok personal para hablar de su chamba, ¿no? Y afortunadamente la empresa tuvo el buen tino de reclutarlo para que él pueda generar contenido también para la marca, ¿no? Úrsula nos pregunta, gracias Adriana, Úrsula nos pregunta, ¿qué tiene que hacer la empresa para que los colaboradores interioricen la cultura? Justamente, lo que tiene que hacer en primera instancia, primero la vamos a comunicar, totalmente cierto. Siempre vamos a empezar por una comunicación amplia de lo que es la cultura, pero lo que tenemos que hacer es darles herramientas para que la vivan. Si nosotros queremos, por ejemplo, yo que trabajo en Claro, nuevamente, otro de los principios culturales que hemos diseñado es la innovación. Entonces, si yo quiero que mis colaboradores interioricen el principio de innovación como parte del cambio cultural, tengo que darle condiciones para generar innovación.
Si yo los tengo atrapados, los estuviera atrapados en procesos interminables, en burocracia, les diera computadoras viejísimas, pues Pentium 1, les cortara los accesos a Internet, etcétera, etcétera, ¿con qué cara les voy a pedir que hagan innovación si yo como empresa no creo las condiciones para que eso pase? Entonces, para responder tu pregunta, Úrsula, no solamente tiene que comunicarse la cultura, tiene que darle herramientas para que le vivan y también tiene que alinear a los líderes para promover los principios o los valores culturales de la empresa. Porque nuevamente, tal vez nuevamente, vuelvo al mismo ejemplo, yo promuevo la innovación, le doy las herramientas tecnológicas y humanas necesarias para que mis colaboradores innoven, pero sin embargo tengo líderes de un estilo totalmente tradicional, burocrático, antiguo, que nunca piensan fuera de la caja. No voy a promover la innovación porque finalmente son esos líderes, porque mis colaboradores van a hacer seguramente procesos y proyectos innovadores y van a pasar a la aprobación de los líderes que los van a meter a la burocracia tradicional y esos proyectos nunca se van a hacer. Entonces, es una conjunción de factores, herramientas, condiciones, liderazgo, comunicación, para que todo esto contribuya a que la gente interiorice y viva la cultura. Gracias, Úrsula. Jessica nos dice, si como empresaria, tengo una cierta cultura y subcontrato y contrato servicios, ¿las empresas subcontratadas deberían compartir mi cultura o tener una cultura similar? Por supuesto. 100%. O sea, no digo que tienes que obligarlos a tener tu cultura, pero en un escenario ideal, tus proveedores, la gente tus distribuidores, la gente con que trabajas de manera externa, tus empresas tercerizadas deberían practicar tus mismos valores culturales para que no se vea, porque al final son parte de tu cadena de valor. Te pongo un ejemplo que conozco de buena fuente, que es el ejemplo del Real Plaza, ¿no? Real Plaza tiene tiene un propósito que marca su cultura. La cultura de Real Plaza se llama Happy. ¿Por qué? Porque ellos buscan, como parte de su cultura y su propósito de marca, que los centros comerciales de Real Plaza sean espacios públicos donde la gente va a ser feliz. Entonces, me parece una cultura y un eslogan muy bien diseñados, ¿no? Entonces, y una promesa de marca muy fuerte también, porque obviamente el centro comercial no solamente es un espacio donde vas a comprar, sino es un espacio donde vas a interactuar, a pasear con tus hijos, a hacer cosas como a pasar el rato, ¿no? Y a pasarla bien. Entonces, ellos tienen la obligación de que ese propósito y esa cultura happy también sea compartida por las personas que les brindan servicio en el centro comercial y que son tercerizados. El valet parking, el personal de seguridad, el personal de limpieza, etcétera, etcétera. Porque si esas personas, porque por ejemplo, si un valet parking tercerizado de Real Plaza me trata mal al momento que entro al estacionamiento, yo no voy a decir, es el valet parking de la empresa tercerizada tal. No, voy a decir, es Real Plaza quien me hizo pasar una mala experiencia. Y entonces, ¿con qué cara ellos dicen que son happy y que su cultura está hecha para que yo pase un momento feliz aquí con ellos, ¿no? Entonces, importantísimo de que esto se comparta. Y nuevamente, y vuelvo al tema fundamental también del alineamiento de los líderes. Los líderes de la empresa contratante tienen que reunirse con los líderes de las empresas subcontratadas para transmitir la cultura, los valores y el propósito para que estos sean compartidos, interiorizados y puestos en práctica. Espero haber respondido bien tu pregunta, Jessica. Creo que ya no hay más preguntas, Ángel. Perfecto. Profesor, eso serían todas las preguntas. Yo quería agradecer a usted por su participación. Queríamos aprovechar también para comentarles que vamos a dictar un curso justo con nuestro profesor Martín a partir del 31 de mayo, el curso de Cultura Corporativa y Gestión del Cambio. Van a ser los días lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche. Ya lo conocen al profesor, domina excelentemente la materia. Es una clase bastante dinámica, práctica. Quería comentarles también que a todos los asistentes al día de hoy a este masterclass van a tener un descuento para este curso. Lo vamos a comunicar vía WhatsApp y también por llamadas a todas las personas que se han inscrito.
Igual justo en el chat estamos dejándonos nuestro número de WhatsApp para que nos puedan escribir en caso quieran acceder al curso. Y nuevamente, un poco más para comentarles un poco, con esto cierro el tema en nuestra oficina de educación continua. Nosotros ofrecemos cursos de extensión profesional en modalidad virtual, a través de clases en vivo. Tenemos una plataforma muy amigable en la cual van a poder descargar los materiales, van a poder, al finalizar el curso, también van a tener la posibilidad de haber aprobado el curso satisfactoriamente, podrán descargar su certificado en la misma plataforma. Si se perdieron alguna clase, nosotros registramos, las grabamos y van a poder volver a visualizar esa sesión para que no se pierdan nada, ¿correcto? Hay foros permanentes, tienen acceso a lo que es la biblioteca virtual de la universidad y otros beneficios que ya les iremos contando. Nuevamente agradecer, y finalmente, ¿no? Con esto cierro. Desde la Dirección de Educación Continua queremos reiterarles nuestro agradecimiento por su participación a este Masterclass e invitarlos nuevamente a que formen parte del curso Cultura Corporativa y Gestión del Cambio, que estamos iniciando este 31 de mayo. Si desean inscribirse o tener más información, déjenos sus datos o no duden en contactarnos, tanto por correo o por email. El día de mañana nos vamos a comunicar con ustedes y le vamos a hacer llegar nuestra oferta para que puedan inscribirse a este curso. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos. Un abrazo. Cuídense mucho.